buenas tardes. Bienvenidos a nuestra catequesis sobre el Evangelio de San Juan, leído en tiempo de cuarentena. Hoy vamos a leer el capítulo 5 del Evangelio de Juan, que comienza así. Después de esto, Jesús regresó a Jerusalén para celebrar una de las fiestas judías. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, un estanque conocido con el nombre hebreo de Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos pórticos había muchos enfermos recostados en el suelo, ciegos, cojos y paralíticos. Había entre ellos un hombre que llevaba 38 años inválido. Entonces el Evangelio nos introduce en una nueva escena. Es un lugar que los judíos consideraban milagroso. Es la piscina de Betesda. Los enfermos entraban ahí para curarse. Y Juan nos explica cómo era esto. Jesús, al verlo allí y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le preguntó: ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me ayude a entrar en el estanque cuando se mueve el agua. Mientras trato de llegar yo, otro se me ha adelantado. La creencia era que un ángel descendía del cielo y movía las aguas, confiriéndoles un poder curativo. Pero era necesario entrar en el agua en el momento en que se agitaban. Y solamente el primero que entraba podía quedar sanado. Y este hombre no tenía ninguno que lo hiciera entrar en ese momento preciso, de manera que no podía aprovechar del poder milagroso de la piscina. En primer lugar, vemos que en esta concepción la curación está sujeta a un mecanismo automático. Podríamos decir casi a una superstición. Si no entro en el agua o no me meten en el agua en ese momento oportuno, preciso, no puedo quedar sanado. La predicación de Jesús es una crítica a estos mecanismos automáticos, mecanismos ya sean de curación o de expiación de los pecados, como hemos visto cuando hablaba del templo, o de la salvación en general. La crítica de Jesús no va contra la ley, no va contra el contenido de la ley, sino que va contra la concepción de este automatismo. Si cumplo, se me concede algo, se me concede un premio. Si no cumplo, tengo el castigo correspondiente. Hemos visto en nuestras catequesis anteriores que Jesús transformaba el agua en vino. No vino Jesús a tirar el agua de la antigua alianza, sino que vino a darle sabor y color. No destruye la antigua alianza, sino que la transforma. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, le dice: la verdad viene del pueblo judío. No niega esto, no niega toda la historia, todo ese camino del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. No lo niega, pero viene a darle sentido, viene a transformar esa alianza. Transforma la aplicación de la alianza. Entonces, aquí encontramos a un hombre que sufre desde hace 38 años. Y Jesús se sintió interpelado por este sufrimiento. Encontrarse con un hombre que ha sufrido tanto no lo deja indiferente. Dios no está ligado a mecanismos automáticos y sin embargo se conmueve,
se conmueve con el sufrimiento del hombre, se inclina sobre él y gratuitamente, no como premio, no como pago, gratuitamente le da su gracia. La aplicación de la ley entonces seguía un mecanismo. Si cumplís los mandamientos, Dios te ama, te escucha y te da lo que le pedís. Si no cumplís los mandamientos, Dios no te ama, entonces no te escucha y no te da lo que le pedís. Este tipo de relación no es una cosa que se terminó en el pueblo judío. Todavía hoy encontramos gente que cree de esta manera. Muchas veces nos pasa también a nosotros que pensamos de esta manera. Si rezamos tantas avemarías o tantos credos todos juntos a las 3 de la tarde, la hora de la muerte del Señor, el Señor me va a conceder una gracia. Rezar está bien, está muy bien. Y cada uno reza a la manera que Dios le concede rezar. Puede rezar el rosario, puede rezar con la meditación, con la oración vocal o mental. Pero la oración es buena porque nos acerca a Dios, porque dispone nuestro corazón a encontrarlo, dispone nuestro corazón a escucharlo y a amarlo. No porque a una oración determinada Dios paga una tarifa y le da un premio. La oración nos pone en diálogo con Dios y prepara nuestro corazón a escucharlo. No es que Dios es acreedor del hombre porque reza. Y ahora el Señor mira el sufrimiento de este hombre. Un hombre que sufría desde hace 38 años. Jesús escucha lo que le pasa. Nadie puede meterme en la piscina en el momento indicado. Y Jesús, ¿qué le dice? Ese es el problema. Levántate, toma tu camilla y camina. Sin piscina, sin que ninguno lo meta en el agua, sin que pase el ángel, Jesús lo cura, sin mecanismo. La salvación, lo hemos dicho ya algunas veces en nuestras catequesis, la salvación no es algo que podamos obtener por nuestros medios. No es algo sobre lo que tenemos control. No, la salvación es un regalo que Dios nos ha hecho antes de que pudiéramos incluso darnos cuenta, cuando derramó la sangre de su costado. Este hombre del Evangelio ni siquiera confiesa su fe, solo confiesa su sufrimiento. Hace 38 años y nadie puede meterme en el agua. Jesús le concede la gracia absolutamente gratis, sin que haga nada, sin que entre en la piscina, sin que confiese su fe, totalmente gratis. El amor es algo que nos ha sido dado, no tenemos que ganárnoslo. Dios nos ha amado antes de que hiciéramos nada, antes de que pudiéramos ser conscientes de que nos amaba, porque nos ama desde el principio. En el principio Dios hacía algo, ¿se acuerdan que decíamos? En el principio Dios hacía algo, y eso que hacía era amar, y nos amaba a todos en su Hijo. San Juan Crisóstomo, un santo del finales del siglo IV, decía que la cruz es una balanza sin platos. Piensen en una balanza antigua, estaba el fiel de la balanza, el travesaño, y no tiene platos, evidentemente no tiene platos.
porque en esa cruz no se pesa nada. Dios se inclina ante el que sufre sin que le deba dar nada, sin pedir nada. Dios se inclina y consuela. A Dios no le importa el hecho que entrase o no en la piscina. A Él lo interpela el sufrimiento de este hombre, 38 años. Pero siempre hay alguien que cree que sabe más que Dios. Jesús hizo el milagro en sábado. Y aquí se desencadena la polémica. Pero ¿cómo se permite este hombre hacer semejante cosa? En sábado. Sigamos leyendo. Aquel día era sábado. Los judíos se dirigieron al que había sido sanado y le dijeron: hoy es sábado y no te está permitido llevar tu camilla. Él respondió: el que me sanó me dijo: toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo: toma tu camilla y camina? Pero él no lo conocía ni sabía quién lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la muchedumbre que se había reunido allí. Más tarde, Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: has sido sanado, no vuelvas a pecar más, pues podría sucederte algo peor. El hombre fue a informar a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Jesús hacía obras como esta en sábado, por eso lo perseguían los judíos. Pero Jesús les respondió: mi Padre no cesa nunca de trabajar, por eso yo trabajo también en todo tiempo. Esta afirmación provocó en los judíos un mayor deseo de matarlo, porque no solo no respetaba el sábado, sino que además decía que Dios era su propio Padre y se hacía igual a Dios. Y aquí comienza la persecución, a causa del sábado. Porque el sábado constituye uno de los elementos fundamentales del judaísmo. El reposo del sábado es uno de los mandamientos del Decálogo, de los 10 mandamientos. No es una interpretación hecha por los rabinos como tantas otras. Es uno de los mandamientos del Decálogo. Está en la ley de Moisés. Nosotros traducimos este mandamiento como santificar las fiestas. En hebreo, el original del Antiguo Testamento dice santificar el sábado, que es el día del Señor. Y es el día del Señor porque en ese día Dios descansó de la obra de la creación. El sábado y el descanso sabático tienen además otro significado. Es el recuerdo de la condición de hombres libres que los judíos habían recuperado después del Éxodo, porque cuando eran esclavos no tenían ningún día de descanso. Y cuando Dios hace salir a su pueblo de la esclavitud de Egipto y se convierten en hombres libres, pueden descansar. Y ese descanso del sábado les recuerda que son libres después de haber sido esclavos. Por eso, el mandamiento del sábado para los judíos es tan importante, signo de la plenitud. Reposarás el sábado para recordar que en Egipto eras esclavo y el Señor te ha devuelto tu libertad. Este era el sentido primero del sábado, pero se había convertido en una regla estéril. El sábado no se hace esto, no se hace aquello, tampoco se hace lo otro. El sentido del sábado se había vuelto también una práctica supersticiosa. Ya no era expresión de la libertad. El sábado
Hay cosas que se deben hacer y cosas que de ninguna manera se pueden hacer. Se había perdido la libertad. Y este hombre de la piscina sufría desde hace 38 años. 38 años sufriendo sin un solo día de reposo. Y Jesús le concede su reposo. Locura. Pero para quienes habían transformado el sábado desde esa condición primera, originaria, de reposo, en una condición de precepto y de obligación, esto que había hecho Jesús era inadmisible. Y aquí podemos pensar en nuestros domingos. ¿Qué son nuestros domingos? ¿Son un día de reposo, de ese reposo de los hijos de Dios que se reúnen en torno a la mesa de su Padre? ¿O son más bien un día de precepto? Un día de obligación, de una obligación que es mejor cumplir lo antes posible para sacársela de encima y después somos libres. En este momento de la cuarentena, un momento en que las iglesias están cerradas, pareciera que hay personas que se preocupan más porque no pueden cumplir el precepto, como si Dios se la fuera a agarrar con ellos. Pero en el fondo hay una idea de base de que la misa es una obligación, la última obligación de la semana, y después nos queda un ratito de libertad. La celebración de la liturgia del domingo, ese es el momento de reposo, de la gratuidad plena, de ese amor que desborda y nos plenifica para toda la semana. ¿En qué hemos convertido nuestro domingo? ¿Qué hemos hecho de la misa dominical, de ese recuerdo del Señor? La misa del domingo no es un vale con el que hacemos trueques con Dios. Tengo tantas misas y me corresponden tantas gratificaciones. Un bonus track de nuestra relación con Dios. Esta concepción de la misa parece la de los cambistas del templo, ¿no? Te doy para que me des y me das tanto y te doy tanto. Esta idea de lo que es el domingo y la liturgia, la misa del domingo, nos priva de gozar de la belleza de la liturgia. Nos ha convertido en cumplidores de precepto. Y la misa no es la reunión de los cautivos de Dios. El Padre quiere tener a sus hijos sentados a su mesa. Cuando Jesús se encuentra con el paralítico, lo primero que hace es mirar el sufrimiento del hombre. No le interesa el día, no le interesa la condición. Este hombre vivía una cuarentena de 38 años, sufriendo. Y no tenía quien lo hiciera entrar en la piscina. Era un sufrimiento que no tenía ninguna posibilidad de esperanza de liberarse. Y se imaginan que Dios se va a poner a mirar el calendario. Es sábado, tengo que reposar. Jesús continuó diciendo: yo les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Él hace únicamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo.
Pues el Padre ama al Hijo y le manifiesta todas sus obras, y le manifestará todavía cosas mayores, de modo que ustedes mismos quedarán maravillados. Porque así como el Padre resucita a los muertos, dándoles la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo todo el poder de juzgar. Y quiere que todos den al Hijo el mismo honor que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo envió. Yo les aseguro que quien acepta lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene la vida eterna. No sufrirá un juicio de condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que está llegando la hora, mejor aún, ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y todos los que la oigan vivirán. Pues así como el Padre tiene el poder de dar la vida, ha dado al Hijo ese mismo poder, y le ha dado también autoridad para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se admiren de lo que les estoy diciendo, porque llegará el momento en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de los sepulcros. Los que hicieron el bien resucitarán para la vida eterna, pero los que hicieron el mal resucitarán para su condenación. Está llegando la hora. Los muertos oirán la voz del Señor y se levantarán. La última voluntad de Dios es que los muertos se levanten. Tal vez las traducciones de nuestras Biblias dicen para que los muertos resuciten, para que vuelvan a la vida. Pero en el texto griego dice para que se levanten. Y quiero recalcarlo, porque es lo mismo que él le dice al paralítico: levántate, y que los muertos se levanten, para que todos se levanten. La voluntad de Dios es que todos los que están postrados, incluso los muertos, todos se levanten. Los que hicieron el bien se levantarán para la vida eterna. No dice Jesús los católicos bautizados, con libreta de matrimonio, con la ficha de las misas cumplidas, con todos los preceptos en orden. No. Jesús dice, los que hicieron el bien, musulmanes, judíos, cristianos, no creyentes, todos serán juzgados. Y no van a ser juzgados por el Señor, van a ser juzgados por sus obras. No vino a juzgar. Fíjense en la samaritana, fíjense en Nicodemo, que tenía esa fe de la que dice el Evangelio, de la que Jesús no tenía confianza, no se fiaba. Vino a decirnos lo mismo que le dijo a la samaritana: dame de beber. Las obras son las que nos juzgan. Ya se lo había dicho a Nicodemo. No basta con no hacer el mal. Los que hagan el bien, no basta no hacer el mal. Podríamos preguntarnos si nosotros realmente hacemos el bien. La salvación y la vida nos viene por el bien que hacemos. El mal será perdonado. El mal nos va a ser perdonado, tengamos confianza, nos es perdonado. Pero llevemos las alforjas llenas de obras buenas, porque esa será nuestra felicidad. No el precio para entrar en el cielo, tantas obras pago el cielo, no. Esa es nuestra felicidad, el bien que hayamos hecho. Es el signo de que en esta vida hemos sido felices porque hemos hecho felices a otros. Entonces la felicidad del cielo empezará en la tierra. Tenemos muy arraigada
la idea del juicio universal y de un juez sentado que premia y castiga. Es la parábola de Mateo, pero es una parábola y no tenemos que entenderlo al pie de la letra o de manera narrativa. Hay una parábola judía que nos puede ayudar a comprender mejor esto del juicio. Un discípulo le pregunta al rabino, su maestro, ¿cómo será el juicio? Y el rabino agarra un puñado de trigo, lo frota entre sus manos, y cuando se separaron el trigo y la cáscara, el rabino abre la mano y sopla. Las obras buenas son las que quedan, dijo, son las que cuentan. Las cáscaras se las lleva el viento. Lo malo que hayamos hecho nos será perdonado, pero lo que queda es el bien. Si echamos en un vaso con agua un puñado de arena y un puñado de orégano, ¿qué pasa? No hay nadie que le diga a la arena que se tiene que ir al fondo. No hay nadie que le diga al orégano que tiene que flotar. Lo hacen por su propio peso. Y así son nuestras obras. Nos llevan por su propio peso. No es necesario que Dios esté allí, sentado con la lista de las obras buenas o malas para castigar o premiar, para mandarnos a una parte o a otra. Es nuestro peso, el peso de nuestras obras las que nos juzgarán. Y vamos a irnos al lugar donde nos sintamos más cómodos. El que ha vivido en el amor, por su propio peso se reunirá en el reino del amor. El que haya vivido sin amor, por su propio peso, irá al lugar del desamor. No pensemos en un Dios juez. No es la mejor imagen para entender nuestra relación con un Dios que es Padre. Y les aseguro que como Padre no tiene otra preocupación más que acercarnos a Él. Con amor nos busca, con amor nos corrige, con amor nos perdona, con amor nos levanta y nos levantará el último día. Dice Jesús, pero yo tengo a mi favor un testimonio de mayor valor que el de Juan. Una prueba evidente de que el Padre me ha enviado es que realizo la obra que el Padre me encargó llevar a término. También habla a mi favor el Padre que me envió, aunque ustedes nunca han oído su voz ni han visto su rostro. Su palabra no ha sido aceptada por ustedes. Así lo prueba el hecho de que no quieren creer en el enviado del Padre. Estudian apasionadamente las Escrituras, pensando encontrar en ellas la vida eterna. Pues bien, también las Escrituras hablan de mí. Y a pesar de ello, ustedes no quieren aceptarme para que tengan vida. Fíjense en esta frase. Ustedes estudian apasionadamente las Escrituras pensando tener en ellas la vida eterna. Puede sonar fuerte. Es palabra de Jesús, palabra de Dios. Estoy leyendo la Biblia. Estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Ustedes estudian apasionadamente las Escrituras pensando tener en ella vida eterna, pero no han oído su voz ni han visto su rostro. Puede sonar fuerte, pero la salvación no está en el conocimiento de la Biblia. A algunos les encanta saber de memoria versículos, capítulos, listas. La salvación no está en el conocimiento de la Biblia. La salvación está en la carne, en el Señor que habita en la carne. El Verbo se hizo carne, no se hizo papel.
no se hizo libro, se hizo carne. Podríamos decir entonces que lo que debemos estudiar apasionadamente es en qué situación está la carne de Cristo. ¿Dónde está sufriendo esa carne? Yo no busco la gloria que pueden dar los hombres. Además, los conozco muy bien y sé que no aman a Dios. Yo he venido de parte de mi Padre, pero ustedes no me aceptan. En cambio, aceptarían a cualquier otro que viniera en nombre propio. ¿Cómo van a creer ustedes si lo que les preocupa es recibir gloria unos de los otros y no se interesan por la verdadera gloria que viene del Dios único? No se trata entonces de que nosotros tenemos que dar gloria a Dios. Dios vino a darnos la gloria a nosotros. No piensen que voy a ser yo quien los acuse ante mi Padre. Los acusará Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Él escribió acerca de mí. Por eso, si creyeran a Moisés, también me creerían a mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo digo? Esta situación de cuarentena puso en crisis todos nuestros intentos de convertir en precepto, en mandamiento, el amor que Dios nos tiene. Dejemos que ese espíritu del verdadero sábado, del reposo en Dios, ese espíritu entre en nuestros corazones. Repitamos los versículos 41 y 42. Yo no busco la gloria que pueden dar los hombres. Además, los conozco muy bien y sé que no aman a Dios. En este momento, en muchos lugares todavía estamos privados de participar de la liturgia, de esa experiencia del amor de Dios que está en el altar y que está en la carne de nuestros hermanos. Y en este momento, cuidar la carne de los hermanos es quedarse en casa, porque así no ponemos en riesgo a los más débiles. ¿Se dan cuenta? Cuidar la carne de los hermanos es quedarse en casa, porque no ponemos en riesgo a los más débiles. El Verbo se hizo carne y quiere ser amado en la carne. Que no suceda que cuando nos pregunten acerca de nuestro amor a Dios, nuestra respuesta sea la de Caín. ¿Soy yo acaso el custodio de mi hermano? ¿Soy yo acaso el custodio de mi hermano? Y sí, soy el custodio de mi hermano. No pensemos que el hombre de la piscina había tenido la fortuna de encontrarse con Cristo y de experimentar un amor del que antes estaba privado. No pensemos esto, ¿no? Esos 38 años de sufrimiento estaban llenos del amor de Dios, aún con sufrimiento. Como están llenos de amor de Dios todos nuestros años, todos nuestros días, todas nuestras horas. Como la samaritana nos dice: dame de beber, porque mi amor está sediento. Como el paralítico nos dice: levántate. Como a los fariseos nos dice: la salvación no está en el estudio, en el saber, en el conocer, en el repetir, en el conocer las Escrituras. La salvación está en buscar apasionadamente, en vivir ese amor de Dios, que me amó desde siempre y me seguirá amando siempre.
y amarlo en la carne y cuidar esa carne que es carne de Cristo. Y con eso me despido por hoy. Si Dios quiere, continuaremos nuestras catequesis la semana que viene.